James Parker y Joseph Astin patentaron un nuevo cemento hidráulico artificial fabricado por la combustión conjunta de caliza y carbón que denominaron Portland. El concreto armado se suele atribuir a Joseph Louis Lambot en 1848. La técnica constructiva del concreto armado consiste en la utilización de una pasta de concreto en cuyo interior se incluye un armado de barras o malla de acero, denominado armado. El uso del concreto armado aumentó gracias a ingenieros y arquitectos que poco a poco fueron utilizando el material en sus obras, dándole una presencia en estructura, pero también en su aprovechamiento estético y económico. Una de las figuras representativas de la época, Pierluigi Nervi, quien nace en el año de 1891, época en donde, en Estados Unidos, la Universidad de Stanford abre sus puertas. En Brasil se promulga su Constitución Federal. En Chile, la batalla de Placilla pone fin a la guerra civil. En Madrid se coloca la primer piedra del edificio de la Real Academia Española, proyecto del arquitecto Miguel Aguado de la Sierra. Pierluigi Nervi nació en el pueblo de Sondrio, en los Alpes italianos, muy cerca de la frontera con Suiza, el 21 de junio de 1891, hijo del director de correos local y su esposa. Su asombrosa facilidad para las matemáticas y el cálculo convenció a su familia de mandarlo a la universidad para que siguiera una carrera, y estudió en la Escuela de Ingeniería Civil de Bolonia. En 1913, al graduarse de Bolonia, Nervi consiguió empleo como ingeniero civil en una empresa constructora especializada en concretos, lo que le proporcionó mucha experiencia con el concreto armado, un material estructural que eventualmente dominaría. Nervi permaneció en esa empresa hasta 1923. La pausa de la Primera Guerra Mundial no le impidió seguir trabajando, ya que combatió en el frente italo-austríaco en el cuerpo de ingenieros. En 1920, el arquitecto italiano fundó su propio despacho con el nombre de Empresa de Ingeniería de Nervi. Es significativo que Nervi comenzara su carrera justo cuando nuevos materiales y un nuevo movimiento arquitectónico estaban ganando impulso. Durante la primera década del siglo XX, el concreto armado ganó reconocimiento como un nuevo material estructural importante a través de las obras de François Vic, Auguste Perret, Robert Maillard y otros. Además, a principios de la década de 1920, los contornos del movimiento arquitectónico moderno estaban siendo aclarados por pioneros como Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier. En 1929, una de las primeras obras importantes de Nervi fue el Estadio Municipal de Florencia. Así como con todo el trabajo de Nervi, el diseño del estadio comenzó con una preocupación por la economía, y Nervi ganó la competencia del diseño debido al bajo costo de su proyecto. La característica sobresaliente del estadio es el techo de la tribuna, que está formada por una losa plegada definida por la adición de elementos prefabricados de sección en B, de espesor mínimo, y que va aumentando conforme se acerca al empotramiento para garantizar la absorción del esfuerzo. La parte de voladizo, que constituye la losa plegada, está realizada con elementos prefabricados, pero la parte posterior está formada por vigas principales y una losa inferior de concreto armado y colado en sitio. Entre 1936 y 1940 construye los hangares de Orbetello, de la Fuerza Aérea Italiana. Su preocupación por la eficiencia económica lo llevó a concluir que algunas partes de los hangares debían ser prefabricadas, ya que con ello ahorraría tiempo y dinero. El problema de los hangares era cómo abarcar un área de aproximadamente 400 metros cuadrados sin soportes internos.
Nervi optó por hacer un techo abovedado con costillas de concreto que fueron coladas en sitio. Los hangares terminados resultaron impresionantes con sus arcos catenáricos, resultado del análisis de cargas de un sistema de cadena colgante. Las bóvedas de estas instalaciones estaban construidas mediante una retícula ligera de nervios de concreto armado cruzados en diagonal, que ayudaban a salvar un impresionante claro. Un problema con este tipo de construcción era la gran cantidad de madera necesaria para las formas de concreto. Nervi resolvió ese problema en una segunda serie de hangares que construyó a partir de 1940, utilizando costillas de concreto prefabricado en gran parte del tramo del techo. Impulsado por la necesidad de una mayor economía en materiales, Nervi había creado así una estructura abovedada ligera pero increíblemente fuerte. Críticos reconocían su extraordinaria habilidad técnica que combinaba la experiencia, la intuición y el pragmatismo. Él sostenía que la elegancia estética de los edificios residía simplemente en su corrección estructural. Decía que la obra arquitectónica debe construir un organismo unitario, estable, permanente, de acuerdo con el ambiente y las funciones que tiene que satisfacer, equilibrado en cada parte de la estructura, resistente y al mismo tiempo capaz de dar esa emoción indefinible que llamamos belleza. Que para ser arquitectónica una estructura debe nacer y derivar espontáneamente de un sentido estático. Nervi no solo construyó edificios, en su fase de inventor elaboró el ferrocemento. El ferrocemento es un concreto armado que cuenta con mayores proporciones de acero, pero en espesores más finos y mejor distribuidos, que permite aumentar el rendimiento frente a los esfuerzos mecánicos. Es fuerte y a la vez ligero. Inmediatamente después de la guerra, a finales de la década de 1940, diseñó el Salón de Exposiciones de Turín. Nervi se enfrentó a un nuevo desafío: cubrir un espacio de 74 por 94 metros. Una vez más, la propuesta de Nervi fue la más económica presentada. Tenía solo 8 meses para completar el edificio y usó ferrocemento para ayudar a cumplir con ese exigente plazo. Consiste en una estructura abovedada de nervaduras en V de ferrocemento que libran el claro de 74 metros, dando iluminación natural al interior por medio de sus aberturas. Estas secciones prefabricadas de ferrocemento fueron coladas en sitio. Los valles y picos de las piezas en V se llenaron con concreto armado para formar costillas integrales de los principales miembros estructurales de carga. Por lo tanto, la bóveda del techo era una combinación de ferrocemento y concreto armado. En 1950, con Marcel Breuer y otros arquitectos, Nervi construyó el edificio principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en París. 5 años después, también en colaboración, Nervi ayudó a levantar el primer rascacielos de Italia, el edificio Pirelli, en Milán. Para los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, Nervi diseñó el Palacete de los Deportes. Tiene una capacidad de 5.000 espectadores. El edificio cubre una superficie de 4.776 metros cuadrados en planta de forma circular, de 78 metros de diámetro. Se compone por una cúpula de 60 metros de diámetro, formada por 1.620 piezas de ferrocemento prefabricadas que, como rompecabezas tridimensional, se fueron colocando cada pieza en su lugar. Los elementos se premoldean, colocados sobre un molde que reproduce un pequeño sector de la bóveda, que corresponde a un 36avo de la superficie total de la cúpula. Los encofrados utilizados son de ferrocemento,
con superficies muy lisas. Esto permite obtener las caras vistas del interior en un estado perfecto de terminación. Las paredes en estos elementos tienen 2.5 centímetros de espesor, construidas con arena de granulometría óptima y un mortero rico en cemento. La característica fundamental del propio elemento la constituye su borde nervado, que no solo le da rigidez al elemento, sino que al colocarlos unos junto a otros, se forman los encofrados de los nervios que, en unión con la capa de concreto que sobre ellos se coloca como capa de compresión, constituyen los elementos resistentes estructurales. La altura libre entre el suelo y la parte más elevada de la cubierta es de 21 metros. La cúpula, que está sostenida por 36 caballetes en Y inclinados de concreto armado colados en sitio, que contrarrestan los empujes de la cúpula, transmitiéndolas por medio de sus nervaduras a estos caballetes, concentrándolas a la cimentación. La cimentación está constituida por un anillo de concreto pretensado de 2.5 metros de ancho y 81.5 metros de diámetro. El piso se encuentra a un nivel 3 metros más bajo que el terreno natural que le rodea, lo que genera una percepción de escala diferente desde el interior comparada con la vista exterior. Su perímetro es oval, lo que le da forma apropiada al graderío. Otro de sus proyectos que darían lugar a las Olimpiadas fue el Palacio de los Deportes. El edificio es de planta circular y su cubierta es un casquete esférico formado por nervios meridianos de sección en V que dejan un óculo en el centro. Estos nervios de sección variable quedan aligerados en el tramo central por aberturas que van reduciendo su altura hasta desaparecer en el tramo central, donde la cubierta se ciega para destacar la entrada de luz del óculo. El Palacio del Trabajo, proyectado por Nervi y Gio Ponti, fue construido entre 1959 y 1961. Es un edificio de grandes dimensiones que se levantó en solo 12 meses. La cubierta se fragmentó en 16 elementos cuadrados de 38 por 38 metros dispuestos en una malla de 4 por 4 módulos, cada uno de los cuales consistía en un gran pilar con su correspondiente armado a modo de paraguas. La estación de autobuses en Nueva York, 1960-1962. La cubierta la soluciona en 7 pares de losas en forma de triángulo isósceles, apoyados por su lado corto en la hilera central de pilares y con el vértice opuesto hacia la fachada. Estas losas triangulares se levantan hacia afuera, permitiendo la circulación del aire en una forma natural. En 1966, Pierluigi Nervi diseña el Salón de Audiencias Pontificias del Vaticano, un auditorio para 6.300 personas, construido con el sistema de prefabricados de Nervi. El techo está realizado con 31 nervaduras prefabricadas con aberturas que permiten la iluminación necesaria. En el lado del escenario, las nervaduras llegan a una gran viga de concreto armado que a su vez se apoya en 2 grandes pilares inclinados de caras aladeadas. Nervi ganó muchos premios por su trayectoria y experiencia. En 1968 le otorgan el Premio Internacional de la Arquitectura. Pierluigi Nervi muere en Roma en enero de 1979, a la edad de 87 años. Es evidente que Pierluigi Nervi buscaba la eficiencia de las estructuras, innovando sistemas para reducir los tiempos de construcción, ahorrando recursos en material y en mano de obra, pues aprovechaba al máximo las capacidades mecánicas de los materiales y la solución geométrica más favorable para la óptima transmisión de cargas al suelo. Nervi demuestra que la arquitectura y la ingeniería
Son disciplinas complementarias que cuando logran un equilibrio óptimo, surgen proyectos que no sacrifican la estética por la eficiencia estructural, sino que más bien se apoyan para generar resultados que marcan la historia.